Muy buenas tardes para todas las personas que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para realizar la sesión del seminario Filosofía en la Ciudad de este 27 de julio. Esta actividad se realiza desde la Universidad del Cauca, cumpliendo con su misión y visión de llevar a la comunidad no universitaria y universitaria también en los conocimientos que los académicos o personas intelectuales que quieren participar, pues quieren también compartir con las personas este tipo de actividad. En este momento también estamos apoyados por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales por el Departamento de Filosofía, por el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y por el Semillero de Investigación ARQUE. Los agradecimientos a los ingenieros que nos mantienen en el aire y a la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, Alessandra Collazos. Esta noche tenemos el honor de compartir con el Sheikh Faisal Morel, Sheikh de la Confesión Musulmana Chiita, licenciado en Jurisprudencia Islámica y es magíster en Filosofía y Teología Islámica. El título de la conferencia es Los alcances del racionalismo en la edificación de la creencia religiosa. Sheikh, bienvenido a este espacio y muy agradecido por su bondadoso participación. Yo sé que usted tiene un tiempo bastante complejo, limitado, y bueno, le damos el uso de la palabra, inicia cuando usted desee y tiene 1 hora para disertar, 1 hora larguita, un poquito, 1 hora y 10. Perfecto, muy bien. Bueno, va a ser 1 hora para disertar y supongo que unos minutos después para algunas preguntas o alguna charla amena entre nosotros. Bueno, entonces vamos a comenzar respecto a la charla que nos toca. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Esta es la forma en que los musulmanes comenzamos nuestras tareas, encomendándonos a Dios, las tareas importantes e incluso también las tareas mucho más simples. El tema de la charla es la razón, es los alcances del racionalismo en la edificación de la creencia religiosa. Ahora, cuando hablamos de racionalismo, tenemos que ver qué es lo que entendemos sobre el racionalismo. Muchas veces se produce este juego del teléfono descompuesto cuando unas personas dicen los vocablos y cada uno los entiende de una manera. La misma palabra religión, ya comenzamos con algunos problemas. Lamentablemente en los últimos tiempos, en las últimas centurias, la religión ha sido desacreditada por las razones que sea, por el avance del positivismo, el pragmatismo, el utilitarismo, que ha hecho que se considere a la religión en particular como una disciplina que trata sobre temas que no son comprobables. Es como hablar de un ángel que está atrás de la puerta, no me puede comprobar que está, tampoco me puede comprobar que no está, es una cuestión de fe. Entonces, se ha desacreditado a la religión en este sentido. Y cuando hablamos de racionalismo en los últimos tiempos, más que nada en los últimos 100 años y un poco más que nada se piensa en el racionalismo moderno, aquel racionalismo en el cual no caben o no se incluyen, como sí se lo hacía en la antigüedad, las creencias religiosas. En cambio, lo que yo voy a hablar y cuál es mi tema es el racionalismo religioso. Es la forma intelectiva mediante la cual se edifican las creencias religiosas. Es un tema bastante apasionante, es un tema que, como dije,
lo bueno es lo que es oportuno, es descifrar los vocablos, ver que hablemos en el mismo idioma. La palabra religión. La palabra religión abarca mucho más en el Islam que simplemente hablar sobre los rituales de la confesión islámica o hablar sobre la espiritualidad propia de una persona o de un grupo. Nosotros cuando decimos que el Islam es una religión, significa que abarca todos los aspectos de la vida. Por diferentes motivos, en la cultura occidental, la religión ha ido perdiendo protagonismo. Sucesos de la época medieval, venganzas académicas después del Renacimiento, lo que sea. El tema de la religión en Occidente prácticamente se entiende este vocablo como algo que se circunscribe a lo individual, a lo espiritual y a lo ritual. Es más, hablando con alguna experta en temas de Medio Oriente, y hablando acerca de lo que son los fanatismos religiosos, me dejaba en claro que hoy en día se considera fanatismo cuando una persona lleva las ideas del templo fuera del templo. Lo cual obviamente a mí no me pareció correcto, porque eso significaría vivir en un estado de hipocresía constante, en el cual uno sostiene unas ideas y después uno sale del templo y simplemente se despoja de esas ideas para ya vivir de manera civilizada, que es como se lo comprende hoy en día. De otra manera, uno ya de alguna manera caería en la categoría, o estaría incluido en las categorías del fanatismo religioso, que existe lamentablemente, ha existido a lo largo de los tiempos, y en los últimos tiempos no solo existe, sino que incluso es fomentado desde, desde grandes intereses para ser utilizado precisamente como punta de lanza en lugares que no casualmente tienen recursos de petróleo, nafta, de diamantes como en África, minerales y de otro tipo. Y eso lo vemos cuando vemos los recursos con los cuales cuentan estos extremistas. Vemos que lamentablemente es muy inocente pensar que no están financiados de alguna manera. El fanatismo religioso existió siempre, ha existido en todas las confesiones, en diferentes grados, tal vez en un grado de mojigatería simple, tal vez, en el cual sin el uso de la razón simplemente se fomentaban prácticas religiosas, un simple mojigatería inofensiva, podemos decir. Pero el solo hecho de que algo no esté basado en el intelecto, algo no esté basado en la razón, es suficiente para considerar que es un tipo de fanatismo. En el Islam la palabra religión abarca todos los aspectos de la vida del ser humano. Todos los aspectos, no solamente el individual, ritual, espiritual, sino también el comunitario. Es más, pone énfasis en lo comunitario. Se pone énfasis cuando vemos las diferentes prácticas comunitarias que existen en el Islam, incentivar al rezo comunitario, las prácticas de la peregrinación a la Meca, donde millones de personas se reúnen de todo el mundo y se ha vuelto proverbial el mencionar a la Meca cuando todas las miradas de un grupo o de un grupo grande de personas se dirigen a un lugar. Me parece que a Hollywood se le dijo la Meca del cine, por ejemplo. Bueno, se ha vuelto proverbial precisamente por la gran concentración de personas en la ciudad de la Meca en la época de la peregrinación. Vemos que el aspecto comunitario y social es muy importante. El Islam precisamente pone énfasis en que una sociedad debe ser gobernada en base a las leyes divinas.
porque todas estas leyes que incluso existen en el Antiguo Testamento, más que nada en el Antiguo Testamento, y como lo vemos también en el Sagrado Corán, son para ser aplicadas. Y aplicadas obviamente por personas que conocen de la religión y que conocen de los textos sagrados. Por lo tanto, lo que fomentamos desde la religión, o lo que se busca desde la religión, es que esas reglas rijan en la sociedad. Y no solamente que sea algo que se circunscriba al individuo y permanezca en el plano, únicamente en el plano individual. Nosotros, como musulmanes, siempre estamos en la búsqueda del conocimiento. Siempre es bueno ubicarse en contexto. El Islam se reveló a la humanidad, según los musulmanes, fue revelado al profeta del Islam, Muhammad, hijo de Abdullah, que la bendición y la paz sean con él, aproximadamente en el año 600 de la era cristiana. Es bueno situarse en contexto de la época y el lugar, porque es precisamente conociendo la diferencia que existía entre las sociedades de, no sé, 1500, 2000, 3000 años antes y las sociedades posteriores, que podemos ver el grado de comprensión y alcances o mecanismos o habilidad para la preservación, en este caso del libro sagrado. No existe más que una sola versión del Corán, no existen dos versiones del Corán. Y eso fue precisamente, eso por muchos motivos. Uno de esos es la época en la que fue revelado, en la cual saber leer y escribir ya era un poco más normal que en la época de Moisés, por ejemplo. En la época de Moisés, saber leer y escribir era, no sé, como tener un doctorado en física atómica hoy en día. Era el escriba del faraón, por ejemplo. Cuando vemos, y la gente no estaba muy segura si detrás de aquella montaña que se veía a lo lejos el mundo seguía o si el mundo terminaba. Vemos que esa noción del mundo que se tiene en cada época y en cada lugar, obviamente, influye en su modo de vida y en sus expectativas, en las expectativas de las personas. Las expectativas respecto a lo que debía ser una religión y a los alcances que debía tener una religión en la época islámica, sobre todo en la época del auge del Islam, era tan grande que fue precisamente por eso que podemos decir que con todo el impulso que la misma religión islámica le dio a sus fieles para buscar el conocimiento, es que se largaron a la aventura de conocer diferentes civilizaciones, y fue de esta manera que se pudo llegar a construir esa civilización del Islam, esa magnífica civilización del Islam, en una época en la cual Europa estaba sumida en el oscurantismo. Bueno, los que dividieron las edades de la historia son europeos, los que dividieron la geografía también. Hablar de un oriente cercano o un oriente lejano, alguien de Asia del Este puede decir, ¿lejano de dónde? Yo estoy aquí en mi casa, son ustedes los que están lejos. Pero se llama Oriente Medio, Oriente Lejano. Obviamente, hoy en día vemos, sobre todo en los países islámicos, en los países árabes más que nada, vemos una tendencia de parte de algunos intelectuales de ver cómo, en lugar de decir Medio Oriente, se quiere utilizar más que nada el término de oeste de Asia. Y en lugar de decir lejano Oriente, decir este de Asia, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a pelearnos por términos, vamos para hablar el mismo idioma, vamos a aceptar los términos de la geografía y también de las edades de la historia tal como se ha dividido. Historia, cuando uno habla de la época medieval, lo que se le viene a la mente de una persona es una época de oscurantismo, una época donde lamentablemente había instituciones retrógradas. Bueno, eso fue en Europa. En la misma época, para los musulmanes, era la época de oro de la civilización del Islam. Fue la época en la cual, con los movimientos de traducción, se tradujeron las obras filosóficas de los sabios griegos, de los filósofos griegos, de filósofos de Egipto, filósofos de la India, los filósofos persas, y fue de esta manera
que los musulmanes pudieron, a través de esa globalización no en el sentido de hoy de una globalización de pretender una dominación por sobre otros pueblos, dominación ya sea física o dominación cultural, sino una globalización en el sentido de la interacción entre diferentes civilizaciones. Podemos decir que por el desarrollo de la civilización humana en ese entonces es que los musulmanes pudieron crear esa gran civilización. Si no, no se podría comprender, si no existiera ese impulso dado desde la religión misma con el primer versículo del Corán que fue revelado. El primer versículo del Corán que fue revelado fue: Iqra, lee en el nombre de tu Señor que todo lo creó. Y así comenzó la aventura del conocimiento de los musulmanes, buscando aprender a leer y a escribir. Se trató de terminar con el analfabetismo en una época impensable para un propósito como ese. Las personas que de alguna manera, por ejemplo, aquellas guerras, aquellas batallas que se daban, porque los musulmanes fueron inicialmente los idólatras de la Meca, tuvieron un miedo al cambio, pensaban que iban a perder su comercio, la centralidad de la ciudad de la Meca, con todo el comercio que eso les dejaba, iban a perder su calidad de vida, entonces atacaron a estos monoteístas que se iban expandiendo, los musulmanes, que primeramente no tenían la venia para poder defenderse. Es que si lo hacían en ese momento eran tan pocos que ya iba a terminar la religión de Islam. Después que emigraron los musulmanes de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina y ya se constituyeron en una fuerza, comenzaron a darse batallas o escaramuzas, y donde había prisioneros de guerra. Y se decía: al que sepa leer y le enseña a leer a 10 musulmanes, queda libre. Bueno, así, usando este tipo de instrumentos, este tipo de incentivos, es que comenzó a fomentarse la lectura, la escritura, la búsqueda del conocimiento, viajar. En el mismo Sagrado Corán dice, por ejemplo, un versículo del Sagrado Corán: Siru fil ard, marchad por la tierra, o sea, buscar otros horizontes para poder llegar a escuchar las palabras y tomarla mejor. Eso es texto, eso es textual en el Sagrado Corán. Fabashir ibadi, albricia a mis siervos, alladina yastami'una al-qawl, aquellos que prestan atención a las palabras, wayattabi'una ahsan, y siguen la mejor. Tengo que leerlo en árabe para poder traducirlo inmediatamente. Albricias a mis siervos, aquellos que prestan atención a todas las palabras y siguen la mejor. Son frases que despertaron a toda una comunidad que estaba, podemos decir, saliendo del salvajismo, porque no había antecedentes de civilización en esa zona. Existió civilización en Egipto, en Persia, en la India, en la China. Hubo grandes civilizaciones también en Grecia, pero en esa zona, en medio del desierto árabe, no había antecedentes de una gran civilización. Fueron precisamente estos beduinos que salieron de su condición de analfabetos los que comenzaron con el impulso de la religión a organizarse y a formar su civilización. Si podemos decir de dónde sacaron, si bien la religión les da unas nociones religiosas y un impulso, ¿de dónde es que pudieron llegar a construir esa gran civilización islámica y llegar a florecer en todas las ciencias en la época en que Europa estaba sumida en el oscurantismo? Fue precisamente por el impulso que se dio para conocer otras culturas, debatir con los demás y traer lo bueno que puedan tener esas otras culturas. Era algo también con muy pocos antecedentes. Había antecedentes, pero eran muy pocos antecedentes que a nivel de civilización y a nivel de todo un pueblo y todo un gobierno que haya estado preocupado de esta manera. Tenemos personas que hicieron algo por el estilo, Hammurabi, hablar, no sé,
personas que después que han desaparecido esas personas, vemos que ese movimiento civilizatorio llegó a un fin y simplemente se siguió con el impulso que tenía. Pero por el hecho de ser todas estas nociones religiosas e incentivadas desde la religión, que esto ya no dependía de una persona, ya no dependía de un grupo en particular, sino que era todo un pueblo que estaba encaminado en esa dirección. Y eso lo vemos, si no los beduinos árabes, debajo de qué montículo de arena sacaron el cero que le pusieron a las matemáticas y comenzaron a desarrollar el álgebra. Detrás de qué camello encontraron toda esta gran arquitectura, que después comenzaron a construir estas mezquitas, los minaretes, los diferentes arcos y un arte que ya le era propio. No era solamente copiar de los demás, sino traer cuestiones como la misma arquitectura. La mayor parte de la arquitectura se trajo de la India, pero obviamente se ve en los rasgos islámicos propios de la religión, se ven en la arquitectura islámica, precisamente por los fundamentos religiosos. No se adoran imágenes, entonces lo que se hacía era trabajar con la caligrafía, con las letras. Surgieron los arabescos, algo porque precisamente todo ese tipo de cuestiones relacionadas al arte, a la arquitectura, tuvieron ese impulso religioso. Lo mismo pasó obviamente con la filosofía. Fueron precisamente los árabes, los musulmanes, los que pudieron llegar a reflotar toda esa filosofía, la filosofía griega, más combinando diferentes ideas de la Persia antigua, por ejemplo, que más seguían algo como el iluminismo de Platón, más que la practicidad, por no decir pragmatismo, para no confundirlo con otra cosa, de Aristóteles. Vemos que de esta manera surgió la propia filosofía de los musulmanes. Aquí podemos llegar a ver cómo frases del profeta del Islam que les dijo a los musulmanes: procurar el conocimiento que es en la China. Bueno, fue una frase, pero no fue simplemente una frase formal para un discurso. Los musulmanes se la tomaron en serio. ¿Qué hicieron? Se fueron a la China. Se fueron hasta la China, bueno, trajeron todo lo que encontraron, trajeron el papel, trajeron matemáticas, le incorporaron un cero, y de esta manera vemos cómo pudieron siempre los musulmanes, por lo menos en esa época de oro del Islam. Después tuvieron un declive precisamente por dejar los valores religiosos de lado. Pero en la época de oro del Islam fue que pudieron llegar a florecer estas ciencias. ¿Por qué? Porque precisamente la ciencia nunca estuvo en contraposición de la religión, sino que todo lo contrario, siempre estuvo fomentada por la religión. Nosotros, bueno, no ocuparé el tiempo de esta charla para hablar de los grandes aportes del Islam a la civilización humana en filosofía, astronomía, medicina, matemática, física, alquimia, de la química. Bueno, pero con esta referencia, ya señalo que el Islam acompañó a las ciencias tanto en cuanto a religión. Porque el Islam se puede estudiar de dos maneras. Se puede estudiar en tanto en cuanto religión o en tanto en cuanto civilización. Pero la misma civilización musulmana fue precisamente formada o tuvo sus bases a partir del Islam. Algunos intelectuales contemporáneos, incluso dentro de las zonas islámicas, tratan de imponer o importaron algunas ideas del occidente, sobre todo de la primera mitad del siglo pasado, y son ideas que surgieron en Occidente por una cuestión natural, por el devenir histórico que tuvo el Occidente en la relación entre ciencia y fe, ciencia y religión, racionalismo y fe. Tuvo un devenir propio que tuvo sus propias causas, que este no es el momento para que analice, menos yo como musulmán, pero sí para que las indique.
porque estos intelectuales, obviamente los occidentales, y después aquellos influenciados por el occidente, sobre todo en la época del colonialismo de las potencias occidentales sobre los países del Medio Oriente y después de salir del colonialismo, la influencia que todavía quedó de parte de franceses, ingleses, toda la literatura que obviamente de una clase, o no sé si llamarla dominante, podemos decir influenciada y influenciable en las universidades y en otros ámbitos académicos y culturales, hizo que incluso en el mismo Medio Oriente comenzaran muchos a plantearse esta idea de que debe haber una separación entre, eh, entre ciencia y fe, o, o que la religión no debe tener injerencia en los asuntos de la sociedad y de la administración de la sociedad. Obviamente estoy hablando de la proliferación del secularismo a través de diferentes corrientes, tanto de socialismo, capitalismos u otros, que después ingresaron a las zonas a las zonas musulmanas y que hasta hoy en día se ven sus efectos. Podemos decir que desde la última mitad del siglo XX es que los musulmanes están despertando de una forma popular. Digo de una forma popular porque ya incluso en los primeros décadas del siglo XX ya hubo filósofos e intelectuales musulmanes que querían otra vez traer el Islam y las nociones islámicas a la vida diaria, para que sea el Islam el que rija la vida de las personas, que sea el derecho islámico el que rija la vida de las personas, y no el derecho romano o el anglosajón, porque al fin y al cabo el mismo derecho romano y el anglosajón se vio muy influenciado por el mismo Islam en la época de las cruzadas y posteriores. Nosotros cuando vemos y hacemos un análisis de todos los intercambios que hubo, y que después de las cruzadas, las cosas que llegaron al occidente, cosas que ya estaban desde hacía centurias en las zonas del Islam, cuestiones como circular por la derecha, por ejemplo, cuestiones por el estilo, cuestiones relacionadas al derecho, a la herencia. Vemos que hay muchas cuestiones que fueron tomadas del mismo derecho islámico. Obviamente, esto no es una crítica, al contrario, es algo natural que se puede dar cuando una civilización interactúa con otra. Es lo mismo que hicieron los musulmanes, por eso mismo fue que llegó a florecer la civilización del Islam, porque son esos intercambios positivos los que favorecen a la humanidad. Bueno, ¿cómo queda el racionalismo en todo esto? Al fin y al cabo estoy dando la introducción, que me parece que la introducción ya se ha llevado ya casi una media hora del tiempo que yo tengo. Pero en el área del pensamiento religioso islámico, al igual que en el área del pensamiento religioso cristiano en Occidente, el intelecto y la razón uh, deben estar eh, deben estar junto con la religión. Lamentablemente en el occidente hubo sucesos en una época en particular, un organismo u organización en particular, de una época en particular, y estoy hablando de la iglesia medieval, y no porque quiera hacer yo ahora ni una crítica ni un ataque, sino simplemente quiero hablar de una historia, de un suceso en particular, de personas en particular y una organización en particular. Lamentablemente, las posturas que tuvo la iglesia cristiana en la época medieval hizo que después surgieran una venganza académica, podemos llegar a decir, partiendo de diferentes ideas. Incluso esto nació a partir de personas que no eran ateas ni nada por el estilo, ni ateas ni agnósticas. Emmanuel Kant, por ejemplo, de ninguna manera, él nunca en su vida afirmó que era un ateo, por ejemplo. Pero lamentablemente sentó la base del positivismo, que después, como una bola de nieve, comenzó a rodar, y mientras cobraba importancia y por supuesto volumen, después se convirtió como un caballito de batalla para promocionar el secularismo.
No es el momento de hablar ahora de Manuel Kant, ni de la razón pura, ni de la razón práctica, ni cómo los errores que él tuvo para simplemente quedarse con la razón práctica y no seguir el modelo de los musulmanes, de ver cómo sí puede llegar a establecerse la razón pura de manera completa, como lo hicieron Avicena y yo. Eso sería el tema para alguna otra oportunidad. Sigamos hablando del Islam y del racionalismo en el Islam. En el Islam, de ninguna manera, la fe y la razón están separadas. No podemos decir que la religión y la razón están presentes en un ámbito, perdón, que la religión está en un ámbito en el cual el intelecto no tiene injerencia, sino que en cualquier ámbito donde el intelecto esté, ahí debe estar la religión según el Islam. En cambio, las ideas que se promovían del occidente, que es en un ámbito en el cual la razón ya tiene una opinión segura y categórica, ya no es territorio de la religión, y que la religión está restringida solo a lo metafísico, etc. Bueno, estos intelectuales, tanto los occidentales en general, como estos musulmanes, intelectuales musulmanes influenciados, dicen, por ejemplo, que lo misterioso no tiene nada que ver con el mundo de lo racional, y es de esa manera que infieren que el ámbito de la religión está restringido a asuntos individuales, y que no tiene que hacer nada en el mundo de la administración de la sociedad, puesto que programar y administrar es una de las particularidades de la razón. Dicho más específicamente, eso es lo que plantea el racionalismo moderno. Se emiten estas opiniones, siendo que en el pensamiento islámico, se emiten estas opiniones en el mundo islámico, siendo que son personas que no conocen su propia herencia religiosa, su propia herencia cultural y el mensaje civilizatorio del Islam, porque toda su formación académica universitaria, lamentablemente, la tomaron casi al 100% del occidente. Es más, la mayoría de los países donde viven musulmanes no podemos llamarlos países que se rigen por el Islam. Rige el derecho romano o el anglosajón, con algún tinte de prácticas que regulan cuestiones como los casamientos o los divorcios, tal como están en el Islam, como para darle una salida a la gente, pero no se rigen. Solamente hay 2 o 3 países en el mundo que alegan tener un sistema islámico dentro de los límites de su país. En el Islam, la religión y la razón no están separados el uno del otro, sino que se complementan y confirman. De ninguna manera se podría decir que la religión del Islam, al sostener ser la última y más completa de las religiones, como los mismos musulmanes decimos, que se supone que a partir de la misma invoca poder llegar a tener el poder de administrar a la sociedad y que al final de los tiempos debería administrarse según estas leyes y no. Bueno, ¿cómo podría eso estar en contra de la razón? Siendo que todo lo que hace a la administración y a las relaciones humanas, obviamente tiene que haber una gran área que se delega a la razón, al sentido común. La religión del Islam está basada, podemos decir, en la razón. No solamente la razón no se contradice con la religión, sino que incluso es un sinsentido plantear una contraposición entre religión y razón. ¿Por qué? Porque ya la razón está incluida dentro de la religión. Podemos hablar de cuál es la relación que existe entre la razón y las prácticas religiosas, o lo que es el tema de esta charla, que es el ver cuáles son los alcances de la razón en la edificación de las creencias religiosas o en la confirmación de las mismas. Esto sí es algo que puede ser muy importante, porque vemos que dentro de lo que es el Islam,
Es imposible que un musulmán pueda estar en contra de la razón, puesto que sus principios, fe y dogma, debe estar basado en la razón. Los principios de la religión, los principios de la creencia, no pueden provenir de otro lugar que no sea la razón. Yo no puedo decir creo en el Corán porque el Corán me lo dice. Es un círculo vicioso. Es más, en el mismo Sagrado Corán encontramos a lo largo del Sagrado Corán estas frases que dicen esto es para gente que reflexiona, esto es para los dotados de intelecto. ¿Acaso no reflexionáis? Bueno, se impulsa la reflexión a lo largo y ancho del Sagrado Corán y en diferentes temas, pero por sobre todo en lo que hace a la creencia. Pero por supuesto también en la creencia y también en lo que es la jurisprudencia incluso, no sé si vamos a tener tiempo de que yo hable un poco al respecto, y por supuesto también en sus orientaciones éticas y morales. Es verdad, existen varias corrientes dentro del Islam, pero todas las corrientes serias son de esta opinión, que las ideas, las creencias deben estar basadas en la razón, porque de otra manera sería un círculo vicioso. Y vamos a dejar de lado todos estos grupos extremistas que casualmente han surgido del 1700 en adelante, colonialismo británico, en resumen, Compañía Británica de Indias, poder, dominación, crear una secta en la India, crear una secta en Persia, crear otra dentro del mismo corazón de los árabes para usarlo como punta de lanza. Vemos que es exactamente, no casualmente, sino que es exactamente de estas mismas sectas creadas dentro del Islam, o que se llaman islámicas, es que surgen todos estos grupos de terroristas, todos estos grupos que están en contra de la razón, llamémosle Al-Qaeda, llamémosle ISIS, llamémosle Boko Haram en Nigeria, llamemos las brigadas Abu Sayyaf, no sé, en Filipinas, no sé dónde más. Todos responden exactamente a estas mismas ideologías extremistas creadas, podemos decir, recientemente, que no lleva más de 2 centurias de su creación. Todas las demás escuelas del Islam son escuelas que siguen el racionalismo. Siguen el racionalismo puesto que sus ideas, sus creencias las apoyan en cuestiones teológicas o cuestiones filosóficas que han ido trabajando, elaborando en su interactuar, en el interactuar de la civilización islámica con las demás culturas. Lo que hicieron fue precisamente tomar esas nociones y conceptos de la filosofía, de la teología, de otras culturas y comenzar a elaborar su propia teología y filosofía islámicas a partir de esos encuentros. Y no es simplemente que se mantuvo literalmente lo que dice el Sagrado Corán y lo que dijeron las narraciones y nada más. Vemos que no podemos de ninguna manera achacar el comportamiento de unos pocos surgidos recientemente a todos los musulmanes. Basándonos en las palabras de los primeros líderes de la escuela de la familia del profeta, del Islam, con todos ellos sea la paz. Bueno, vamos a ver algunas de sus narraciones. También sería tipo introductorio, con lo cual nos va a quedar en claro la postura, por lo menos, del Islam con respecto al uso del racionalismo. Encontramos, así como encontrábamos en los versículos del Sagrado Corán, tanto incentivo al uso de la razón, de la reflexión, de la ponderación, escuchar las palabras, tomarla mejor, también lo tenemos esto bien aclarado por los grandes líderes religiosos. Bueno, el intelecto desempeña este importante papel precisamente en lo que es el Islam, en todas las áreas del Islam. Las creencias, las normas de la ley y la ética y la moral, y acompaña a todas estas nociones a lo largo y ancho de lo que son los postulados del Islam. En el Islam existen 2 fuentes principales. Una es la razón, está primero en orden, y lo que sigue son las informaciones. Uno es el aql, es el intelecto,
y el otro es an-naql. La naql sería lo que sería la transmisión. Tanto el Sagrado Corán como las narraciones acreditadas del profeta del Islam se consideran parte de la transmisión religiosa, de la transmisión revelada. Y son estos dos pilares en base a los cuales todas las nociones islámicas se han, podemos decir, se han basado. Y se ha edificado el edificio del Islam, tanto de las creencias como de las normas y de la moral. Aquí lo que vamos a hablar es el papel de la razón en la edificación de las creencias. Bueno, siendo rigurosos con los términos desde un enfoque islámico, plantear la relación entre razón y religión, como dije, no es muy correcto y habría que hablar de la relación entre lo que es la razón y la misma religiosidad, y no la religión, porque la religión ya está contenida, como ya hemos visto, como ya he dicho, en las dos patas de la religión, una es la razón y la otra es la transmisión. Entonces, ¿cómo podría estar en contraposición a la religión, algo que forma parte como un componente esencial y básico de la misma? Pero vamos a hacer una condescendencia, desde otras latitudes y dentro de lo que es un ámbito académico se plantea la relación entre razón y religión, vamos a hacer esa condescendencia y usar los mismos términos. En la era moderna, y a pesar de haber tenido un itinerario diferente, los musulmanes, a pesar de haber tenido un itinerario y recorrido histórico, filosófico, académico, diferente del occidente, aún así se ha planteado desde sus inicios el rol de la razón y del intelecto, precisamente para poner énfasis en el mismo. Para los estudiosos del Islam, lo que hacen más que nada es seguir los textos islámicos primarios. Y en los textos islámicos primarios ya existe el tema de la razón y la transmisión religiosa. Además, es tocado de una manera amplia. Es uno de los primeros temas. Por ejemplo, dentro del chiismo, donde hay 4 libros principales o básicos, el primero de los libros, un libro llamado Al-Kafi, en este libro son 8 tomos. En el primero de los tomos, la primera de las narraciones, habla precisamente acerca del intelecto. Los ejércitos del intelecto y de la ignorancia. No dicen conocimiento y la ignorancia. Como contraparte de la ignorancia pone al intelecto. Los ejércitos del intelecto y los ejércitos de la ignorancia, bueno, obviamente son todas cuestiones simbólicas. Y la lucha que se da entre ambos dentro de lo que es la humanidad, en el plano humano. Vemos que a partir de los textos religiosos, como estoy citando, por supuesto siempre lo que hacen los sabios es ver si las narraciones son acreditadas. El Sagrado Corán ya de por sí está acreditado. Hay una sola versión del Sagrado Corán y la revelación al profeta del Islam. Pero con respecto a las narraciones se hace una verificación de su acreditación. También este no es el momento para hablar al respecto. Bueno, esas narraciones acreditadas son las que nos sirven también y de las que podemos llegar a comprender el rol del intelecto y el papel que juega el intelecto dentro de lo que es la religión del Islam. El intelecto y las argumentaciones racionales e intelectivas forman parte inalienable del espíritu y los contenidos de las nociones del Islam. Bueno, veamos algunas de estas narraciones. Veamos una narración, por ejemplo, del Imam Ali. El Imam Ali, después del profeta, para los chiitas es la primera figura. Para nuestros hermanos musulmanes sunitas es la cuarta figura en el Islam. Para nosotros es la primera figura. Lo que dice el Imam Ali en una de sus narraciones, obviamente, son narraciones que narra, habiéndolos escuchado del profeta del Islam, porque él no tuvo revelaciones.
Para los musulmanes, para todos los musulmanes, el último de los profetas es Muhammad, con la paz de Dios sea con él y su paz. Pero narró Ali en una narración que le escuchó del profeta, que el ángel Gabriel descendió. Esto es simbólico, pero es formativo para los musulmanes. El ángel Gabriel descendió y se dirigió a Adán diciendo: oh Adán, me fue ordenado que te dé a elegir una de tres cosas. No podía tener tres cosas al mismo tiempo. Debes elegir una y renunciar a las otras dos. Adán dijo: ¿cuáles son esas tres cosas? Respondió: el intelecto, el pudor y la religiosidad. No puedes quedarte con las tres. Tienes que elegir una sola. Y Adán dijo: bueno, yo elijo el intelecto. Entonces Gabriel le dijo al pudor y a la religiosidad, que estaban junto con el intelecto, con Adán, bueno, que ya se fueran, que ya no podían permanecer con Adán. El pudor y la religiosidad le respondieron: tenemos la orden directa de Dios de estar donde sea que el intelecto se encuentre. Vemos que con esto los sabios, a pesar de ser algo simbólico, al ser una narración acreditada dentro del Islam, deducen varias cosas. Primero, la elección de Adán del intelecto, y es precisamente del intelecto lo que lo hizo diferenciarse de los animales, ya sea que la creación de Adán haya sido de una sola vez o haya sido a través de una evolución. Eso realmente es otro tema que puede haber sido de una manera o no. Para los musulmanes es simplemente anecdótico saber cómo fue. Es más una creación de Dios a partir de miles de años, y ese despliegue de leyes y todo ese dinamismo en la historia del universo, en la historia del planeta Tierra, en la historia de la vida sobre la Tierra. Incluso podemos decir que brinda una imagen mucho más extraordinaria, brindaría una imagen mucho más extraordinaria de la divinidad. Como sea el caso. No es este el tema. Vemos que Adán eligió el intelecto, y es eligiendo el intelecto que ya también se quedará con el pudor y también se quedará con la religiosidad. Encontraremos otras narraciones más. Bueno, en todas estas narraciones se usa la palabra aql, que yo traduzco como intelecto. Tenemos que ver los matices del idioma árabe también. En el idioma árabe, por ejemplo, yo soy un traductor. Y yo me doy cuenta de realmente la complejidad que existe al hacer una traducción. Por ejemplo, la palabra espíritu, ruh, en árabe, ruh, yo lo traduzco como espíritu. En general, todos los traductores hacen lo mismo. Pero realmente es difícil traducir esa palabra como un espíritu, porque el ruh, como dice el Sagrado Corán, es algo que proviene de Dios Todopoderoso. Y nada malo puede provenir. No existiría, según esa concepción islámica de lo que es el ruh, un ruh maligno. En cambio, en castellano hablamos en la lectura de un espíritu maligno. Por lo tanto, esa traducción tal vez no sea una traducción unívoca, sino que es una condescendencia para que se pueda entender. Tenemos almas, nufus shirira, almas malignas, pero no espíritus malignos. Si cabe la traducción, tal como lo estoy haciendo. Lo mismo pasa con la palabra aql. Aql lo traduzco como intelecto. Pero no existe un intelecto malo. Intelecto, aql, la palabra aql en árabe que yo traduzco como intelecto, es todo lo bueno. Es algo que proviene también de Dios Todopoderoso. Se le preguntó al secto de los imames, el imán Ja'far Sadiq, sea la paz. Es muy conocido este imán precisamente porque es con su nombre que es conocida la jurisprudencia de la escuela de la familia. Se le preguntó acerca del intelecto y respondió: el intelecto es aquello por lo cual Dios es adorado, y es aquello por lo cual una persona se hace acreedora al paraíso. Esto también nos enseña varias cosas. Uno, que el intelecto dicho de esta manera en idioma árabe es algo únicamente que es bueno. No sería un intelecto para cometer engaños, por ejemplo, para tramar cosas, sino que eso, bueno, no es el tema del cual estamos hablando. Pero sí quería hacer la salvedad, porque la mayoría de estas narraciones que voy a mencionar hablan precisamente de la palabra intelecto.
El Imam Ali afirmó que el objetivo del envío de los profetas divinos es que se desarrolle el intelecto de los seres humanos. Voy a saltearme algunas narraciones que tengo aquí, ya me estoy quedando sin tiempo. Vemos cómo el uso de la racionalidad ha sido una pauta dentro de lo que es la elaboración de las ideas en el Islam. Han existido diferentes corrientes teológicas. En el Islam tenemos corrientes teológicas, corrientes de jurisprudencia, corrientes de métodos de virtud, moral, espiritualidad, como los sufis y otros. Bueno, pero cada uno es en su área. No debemos mezclar una cosa con otra. Deporte es todo deporte, pero no es igual un futbolista que un basquetbolista. Ahora hay corrientes que son corrientes teológicas y otras que son de jurisprudencia. Las corrientes teológicas, como ya dije, todas las corrientes serias dentro de lo que es el Islam, que son las corrientes antiguas y milenarias, se han basado en el intelecto para elaborar sus creencias. Las diferencias que existen entre las mismas son diferencias de carácter intelectivo, de ver cuáles son los alcances del intelecto. Por ejemplo, no voy a darles nombres a ustedes que se me han olvidado ahora mismo. El asharismo es una de las corrientes teológicas más famosas en el mundo de los sunnis. La corriente imamita es la corriente teológica dentro del mundo de los shias. Existen otras corrientes como los mu'tazilíes que usaban el intelecto al 100%, y lo cual tampoco es algo correcto, porque no puede ser tampoco que en ámbitos como la legislación u otros, cuando ya está bien establecida la base intelectual y racional de una creencia, esperemos a que hasta que no se nos demuestre todo lo que plantea la religión de manera intelectual, no vamos a aceptarlo. Hay cosas que el intelecto no tiene alcances. Por ejemplo, hay cuestiones relacionadas. Nuestro intelecto puede llegar a comprender y debe llegar a comprender la existencia de Dios Todopoderoso. Incluso esto un niño puede llegar a comprenderlo dentro de lo que es su nivel. Se le habla del argumento del orden, pero dentro de lo que es el entendimiento de un niño. Se le dice, puede ser que simplemente unas maderas, haya habido una tormenta, haya caído un rayo, se hayan roto unas maderas que hayan ido rodando, cayendo y ya han formado una silla completa. No hablemos ya de un mueble mucho más complejo. El niño va a decir, no, bueno, de la misma manera lo que hay es un orden en el universo que no puede haberse dado por casualidad. A ese nivel que un niño pueda entenderlo, esa creencia de ese niño ya es válida a ese nivel. Pero formada a partir de sus inferencias intelectivas. Y no porque soy musulmán, porque mi papá es musulmán. Sino, no es válida incluso esa creencia cuando forma un círculo vicioso. Lo mismo pasa con una idea general respecto a lo que es el más allá. Dios Todopoderoso, primero nosotros establecemos la existencia de Dios. Después establecemos también, hay orientaciones del Sagrado Corán, pero no dejan de ser orientaciones para ver cómo debe ser el razonamiento, y no son una prueba en el ámbito de la creencia. Si hubiera otras divinidades aparte de Dios, los cielos y la tierra se habrían destruido. ¿Con esto creemos en Dios por esto? No. Pero sí nos orienta a que vayamos y busquemos el argumento del orden, cómo existe un solo orden universal. No existen dos diferentes tipos de órdenes en el universo porque de alguna manera chocarían en algún lugar. Entonces, de esta manera llega a converger las ideas del monoteísmo. Vemos la importancia de esto cuando se elaboran las cuestiones de la creencia. No solamente con este tipo de cuestiones, con este tipo de orientaciones se elabora el monoteísmo, sino que incluso se llega a elaborar cuestiones como la unicidad de Dios. En el Islam, el pensamiento religioso está muy unido a lo que es la racionalidad, al punto que grandes líderes como el quinto de los dos imames del shiismo, dijo: el intelecto es el profeta interno, y los profetas son el intelecto externo. Y un montón de narraciones también que hicieron que los musulmanes pudieran llegar a establecer estudios sobre
lo que es el intelecto y sus alcances. Existe una cuestión que los imamitas y los motasilitas, bueno, aceptamos que es la condición inherente de lo bueno y de lo malo. Nosotros podemos llegar a establecer que algo es correcto o incorrecto de por sí y no porque existe una revelación. Esto es bueno porque Dios lo dice. El Corán es correcto porque Dios lo dice. Es un círculo vicioso, por lo tanto, para salir del círculo vicioso, nuestra razón, nuestro intelecto debe tener el poder suficiente para inferir lo correcto e incorrecto, por lo menos de las cuestiones básicas y evidentes. Si no, ya de un razonamiento complejo, por lo menos de las cuestiones que son evidentes. En el dogma islámico, cualquier cosa que fuera un círculo vicioso sería inválido. La persona debe aceptar los fundamentos de la religión mediante la reflexión y encontramos muchísimos argumentos dentro de lo que es la religión del Islam. Por ejemplo, para la demostración de la existencia de Dios, se usan argumentos filosóficos incluso. Los mismos argumentos aristotélicos. Dios es el ser necesario. El ser necesario no tiene ningún tipo de necesidad, porque si alguien debiera cubrirle esa necesidad, sería un ente externo, y al ser un ente externo, eso demostraría que no es un ser necesario, sino que es un ser contingente. Y de esa manera seguiríamos con la cadena de causas y efectos hasta el infinito, lo cual es imposible. Por lo tanto, nosotros establecemos de esta manera que existe en Dios la unicidad y no la Trinidad, porque de esta manera Dios tendría que estar formado por partes, y Dios no puede estar formado por partes, ni siquiera por partes abstractas, porque una parte necesitaría de la otra para formar el todo. Y el solo hecho de tener una necesidad, la necesidad no puede ser solventada por un agente externo, y si fuera solventada de manera interna, el efecto sería, a su vez, la causa. Por lo tanto, eso sería un círculo vicioso. Bueno, vemos que este tipo de orientaciones nos llevan al monoteísmo, a la unicidad de Dios, nos llevan también a aceptar todos los atributos de perfección para Dios Todopoderoso. No puede tener ningún tipo de necesidad de conocimiento, por lo tanto, es el sabio por excelencia. No... Lo que hace, lo hace por un motivo, por lo tanto la creación no es en vano. No ha creado algo como un niño que juega con algo como plastilina o una masilla, crea algo y después lo tira. Sino que eso tiene un sentido. Entonces la creación de Dios tiene un sentido. La creación del ser humano tiene un sentido. Si después pasara a ser la nada, no tendría eso ningún sentido. ¿Para qué todo este sufrimiento, todas estas alegrías, todo este desarrollo de civilización? Por lo tanto, establecemos que todo esto el ser humano debe trascender. Existe un más allá. Dios es justo, precisamente porque es uno de sus atributos. Establecemos que tiene que haber un día del juicio final. Pero eso no significa que nuestro intelecto, que ya llegó a establecer esas creencias fundamentales, la creencia en Dios, la creencia en un día del juicio final, la creencia en los profetas. Dios Todopoderoso nos ha creado y en su sapiencia sabe que nosotros, si bien tenemos una capacidad increíble para convertirnos en grandes científicos, pero también en grandes malhechores y criminales, debemos tener una instrucción. Ese ser humano con toda esa capacidad debe tener una instrucción, por lo tanto envió profetas, envió libros sagrados, envió señales por aquí, por allá, arriba, doble a la derecha. Esas señales Dios las envió. Establecemos entonces con nuestro intelecto la creencia en los profetas de Dios y que tiene que haber enviado también. Eso significa que con nuestro intelecto vamos a inferir los pormenores del más allá, vamos a llegar a inferir, por ejemplo, cuál es la forma que va a tener el día del juicio final, incluso entes metafísicos y cuáles podrían, ángeles o lo que sea, y cuál sería su rol. No podemos con nuestro intelecto llegar a conocer todos esos pormenores. Lo que sí podemos es, por lo tanto, no es porque anulemos el intelecto, no es porque haya una contradicción entre lo que nos dice el intelecto y lo que nos dice la razón, y nosotros caemos en una especie de fideísmo donde lo que hacemos es tomar lo que nos dice la fe y anular la razón. No es ese el caso. Es que en el ejemplo que estoy dando, ya el intelecto hasta ahí ya no llega a ver estos pormenores y detalles. Es por eso que cuando en esas áreas donde ya no el intelecto ya ha llegado a su mayor alcance, por lo menos en un tema particular, como los pormenores de lo que es el más allá, o la forma de los rituales.
Con nuestro intelecto nosotros podemos llegar a entender que debe existir una comunicación con Dios Todopoderoso para alabarlo, adorarle, agradecerle a nuestra creación, lo que sea. Le llamemos rezo, le llamemos súplica, le llamemos agradecimiento, como sea, esa comunicación debe existir. Eso lo infiere nuestro intelecto. Ahora, la forma en que debe darse el rito, no podemos con nuestro intelecto llegar a inferir. O decir que hasta que nuestro intelecto no lo comprenda de manera plena e íntegra, no vamos a realizar el rezo con esos movimientos que tienen los musulmanes o que tienen los cristianos de arrodillarse. Bueno, nosotros decimos que ya no tiene injerencia el intelecto en cuanto a todos esos detalles. Cuando hablamos que el intelecto tiene sus alcances y lo limitamos, no significa que el intelecto todavía funciona, pero lo eliminamos. Es cuando el intelecto ya no nos da nueva información, ya no nos da inferencias intelectivas. Mientras nos siga dando inferencias intelectivas, el intelecto siempre será en el Islam algo que es válido y que debe seguir usando. Tengo 5 minutos más desde que empecé, me dijeron tengo 1 hora. También en cuestiones que van más allá de lo que es la creencia, por hablar de la doctrina en general, si bien la misma doctrina, no debe haber imitación en las creencias. Está prohibido. Es inválida una creencia que esté basada en la imitación. Soy musulmán porque mi papá era musulmán. Creo en el día del juicio final porque el Corán me lo dice. Círculo vicioso. Imposible. No hay imitación en las creencias. Pero sí hay imitación, e incluso debe haberla, en cuestiones como la jurisprudencia. Si ya acepto al profeta en la creencia, si ya acepto al Corán en la creencia, como parte de la creencia, después los postulados del Corán, los acepto. Pero no es una imitación ciega. Los acepto porque tampoco voy a estar convirtiéndome en un teólogo, en un filósofo para la más pequeña práctica de la ley islámica o de las normativas que yo deba realizar. Lo mismo pasa en cualquier otro ámbito, aunque no sea de la religión. Hasta que no estudie medicina y no haga mi especialidad, no voy a tomar ese remedio que me está dando el médico. Ya se me ha establecido que este hombre es un médico y es un médico que es reconocido por sus pares, están colegiados, es suficiente para mí para aceptar, no ciegamente, sino en base a esa análisis que hice primeramente respecto a la condición de este médico para tomar este remedio. Por lo tanto, no es algo propio de la religión, sino que en cualquier otra área, cuando ya hablamos de especializaciones o ya hablamos de detalles y pormenores, ya puede y debe en muchos casos existir este tipo de limitación. Y digo puede porque siempre estará la puerta abierta para hacer estos análisis. ¿Por qué no tomamos embriagantes? Primero dejamos de tomarlo, después vamos a hacer el análisis de todos qué sé yo, las complicaciones que ha causado en las sociedades humanas y biológicamente hablando, si es bueno, si no es bueno, si es bueno tomar un poquito de vino tinto o no para el corazón o no, o ese tipo de cuestiones. Esos análisis quedan para después. Primero, como musulmán, acepto la orden de ya no tomar embriagante. Pero aún así, cuando los sabios y los religiosos, cuando infieren las normas del Islam, las extraen a partir de su fuente. ¿Cuáles son las fuentes? Ya no hablamos de creencia. Las fuentes de la jurisprudencia. Son 3 tipos de fuentes. Uno, por lo menos en la escuela de los seguidores de la familia del profeta. Primero, el intelecto. Segundo, el Sagrado Corán. 3, las narraciones acreditadas. Después hay otras cuestiones más que vuelven a alguna de estos 3, como el consenso, pero vuelve a las narraciones. Bueno, estas son las 3 cuestiones. ¿Cuál es la primera? El intelecto. Para la ciencia o la disciplina de la jurisprudencia, hay otra disciplina que son principios de jurisprudencia. Es como la lógica y la filosofía. La lógica lo que nos hace es brindarnos unas herramientas para después en la filosofía poder llegar a implementarlas. Lo mismo pasa con la jurisprudencia y la disciplina, que son los principios de jurisprudencia. Los principios de jurisprudencia lo que hacemos es ver cuáles son los alcances de las narraciones, estudio de semántica, también en cuestiones cuando pudiera llegar a haber una contradicción tal vez entre lo que nos dice nuestra razón, nuestro intelecto, y lo que nos dice, por ejemplo, una norma del Islam, es a través de esos estudios que lo que hacemos es eliminar la contradicción. El sabio jurisconsulto es el que hace esos estudios. Estoy rezando, es una orden de Dios que yo rece, pero de pronto hay un niño que se está ahogando en un río que está cerca mío, me doy cuenta de lo que hay es una prioridad de una orden por sobre otra. La orden de salvar al niño va por encima, tiene prioridad por sobre la de
la de seguir rezando, por ejemplo. Y lo que se produce aquí o es una excepción a la regla donde ya puedo cortar el rezo y por supuesto, bueno, lo mismo pasa con diferentes cuestiones también que pueden ir surgiendo a lo largo de la historia. Prohibida la sangre, está bien, está prohibida la sangre, pero ahora se ha extendido el tema. Ya no es solo la sangre para consumo, ahora se habla de sangre para transfusiones y otro tipo de cuestiones. Entonces, al haberse extendido el tema, ¿también se extiende el juicio de la prohibición? En este caso no. En lo que estaba prohibido en los libros sagrados antiguos era únicamente la sangre para consumo humano, pero ahora cuando hablamos del tema de la sangre, las transfusiones no tenemos ningún problema los musulmanes, no como otras confesiones religiosas que siguen teniendo problemas con este tipo de prohibiciones que existen en los libros religiosos. ¿Por qué? Porque al ampliarse el tema no se ha ampliado el juicio. Y eso, por ejemplo, es algo que lo inferimos de manera racional en esta ciencia de los principios de la jurisprudencia. Vemos cómo la lógica y la racionalidad se encuentran en las creencias, se encuentran en lo que es la jurisprudencia o las normativas de la ley y por supuesto también se encuentran en el ámbito de la moral y en el ámbito de la ética. La ética y la moral pueden llegar a cambiar a lo largo de los tiempos. Por eso pueden tener diferentes civilizaciones, sobre todo las que están alejadas entre sí. Hay civilizaciones que son más conservadoras. Por ejemplo, en el Medio Oriente la gente es más conservadora, y no hablo solo de los musulmanes, cristianos y judíos también son más conservadores en el Medio Oriente. Existe el Medio Oriente, donde las personas son más conservadoras, existe el Occidente, donde ha habido realmente una transformación, un cambio en los valores, pero eso no significa que todos los valores vayan a cambiar. Existen por lo menos aquellos valores que son básicos, aquellos valores que también son de carácter evidente que no van a cambiar nunca. Aun cuando cambien las diferentes formas de conformación de las familias, aún de la relación de los seres humanos, tal vez ya no con otro ser humano, con un robot o algo por el estilo, o algún otro tipo de organismo, con un extraterrestre, tal vez vaya a saber, aún cuando cambien todo este tipo de cuestiones, hay cuestiones que no van a cambiar nunca. No me gusta que me traicionen. Y dentro de 10 millones de años, cuando cambie toda la civilización, a nadie le va a gustar que lo traicione. No va a llegar en un momento dado que una persona llegue a su casa y le cuente a su familia o socio o robot o lo que sea, qué lindo lo que pasó hoy me traicionaron, me sentí de bien. Bueno, vemos que realmente ese tipo de cuestiones que son evidentes, son una base que de manera intelectual nosotros podemos llegar a establecer incluso una ética, un edificio de una ética en el cual podemos llegar a edificar y encontrar puntos en común, incluso con personas de otras confesiones religiosas e incluso aquellos que no siguen una religión, pero que en su carácter de seres humanos buscan el bien común y la convivencia. Bueno, muchas gracias, creo que ya me he pasado, ya he cumplido con la hora. Quedaba mucho más para decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Faisal Morel. Hay muchas cosas allí en esa conferencia suya. Imagínense, pues antes de darle la palabra al que quiere intervenir, yo quería hacer unos comentarios muy breves y espero que me los vaya a tomar como una crítica ni nada por el estilo. Creo por favor, es un ámbito académico. Correcto. El título de la conferencia dice los alcances del racionalismo y básicamente usted está defendiendo el intelecto humano. Quiero decirle que en términos de lo mismo que usted planteaba, la palabra racionalismo en el mundo occidental no islámico implica la aparición de un sujeto autónomo, ¿cierto?, que funda en él no solamente el conocimiento para construir ciencia, sino que también funda una ética y una moral que guíe ese conocimiento a lo largo de su desarrollo histórico. Es el caso con Descartes, que Descartes, sin negar a Dios bajo ningún punto de vista, lo coloca en un lugar donde no interfiera la autonomía del hombre, que es lo que va a hacer Kant también, ¿cierto? Y estos desarrollos del racionalismo occidental, pues han conducido a muchas corrientes en filosofía que unas, como todas las corrientes filosóficas cristianas y más católicas, han defendido la razón como fundamento mismo de la existencia de Dios. Y por el otro lado, también unas razones que fundan
la construcción humana a partir de lo económico, a partir de lo político, a partir de la lucha de clases, a partir de la existencia humana liberada de la tutela de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos acercamientos en lo que usted ha dicho con relación a eso que se llamó cristianismo y que ya es una tanta de la, digamos, así como en el mundo musulmán se ha dividido también el Islam, en el cristianismo con la reforma protestante de Lutero, eso que llamamos cristianismo se convierte en distintas iglesias y cada iglesia tiene como una especie de orientación religiosa. Entonces, desde San Agustín era vital que razón y fe se acompañaran mutuamente, porque no se podía entender la fe sin la razón, pero antes había que creer para poder que la razón pudiera funcionar correctamente. Creo que es lo que usted está llamando racionalismo, porque ya después con los traductores islámicos que conoció Santo Tomás y todo el resto del medioevo, empieza a haber una crisis entre fe y razón y empieza a separarse eso que se va a denominar razón, autónomamente, que se fundamenta mucho más fuerte en el humanismo del Renacimiento, y religión y religiosidad y razón religiosa por otro lado. Entonces, creo que allí hay un gran debate, una gran discusión alrededor de estos temas, sin que unos u otros tengamos la razón, sino que hay muchos acercamientos en todo lo que usted dijo, a la manera como el Islam y el cristianismo hacen de la fe religiosa como un motivo que oriente y le dé sentido a la existencia humana y sobre todo en estos tiempos de crisis, digamos, frente a los desarrollos de la tecnología. Y por ahí otro lado también habrá corrientes que están tratando de alguna manera de superar la religión y darle al hombre un tipo de autonomía en la que pues Dios ya no desempeñaría ningún papel. Pero bueno, yo creo que esto ya va para más largo. ¿Alguien quiere intervenir para comentarle a Oscar? Quiero hacer una acotación. Bueno, Ajá. precisamente es una lástima, como dije, que simplemente haya sido una hora y son tantos temas que se derivan del tema del cual hemos hablado. Precisamente yo hice una alusión rápida acerca de entre las diferentes corrientes teológicas que existen dentro del Islam. Hay dos que hicieron un uso del intelecto, que son los imamitas, en este caso la versión o la corriente teológica del chiismo, y los mu'tazilitas, que son los que le dieron un uso al intelecto, un uso que va más allá de los alcances según los imamitas. Pero aún así coinciden en una cosa estas dos corrientes, que es, también hice alusión al tema, como dije, hay muchos temas que quedaron que deberían ser explicados por separado, que es el tema de cómo el ser humano, cada uno de nosotros, puede llegar a inferir de manera inherente que algo es bueno o malo de manera inherente. Como corrientes también que llegaron, bueno, también para no contradecir literalmente algunos textos como ellos los entendían del Sagrado Corán, a establecer que no existe lo bueno y malo de manera inherente, sino lo bueno y malo tal como lo ha dispuesto la revelación. Es malo lo que Dios dice que es malo y es bueno lo que Dios dice que es bueno. Y de esta manera, si fuera de esta manera, como decimos los imamitas y los mu'tazilitas, nosotros hacemos uso de nuestro propio intelecto para reconocer las diferentes nociones. Y eso obviamente hablamos ya de un racionalismo puro y duro, donde incluso ya dejamos la figura de Dios para el reconocimiento de lo correcto e incorrecto, para no caer en el círculo vicioso. Este es un tema realmente muy profundo, en el cual, si bien coincidimos con estos mu'tazilitas, son musulmanes mu'tazilitas, respecto a que el intelecto tiene grandes alcances, o mucho más que para lo cual aceptan otras corrientes del Islam, también serias y también respetables, pero esa mayor injerencia del intelecto que le damos es precisamente por eso, porque todas estas inferencias son independientes incluso de la figura de Dios, porque si no, no existiría un libre albedrío absoluto. Bueno, vemos que son temas que
al ser desarrollados, vemos que hay muchas cuestiones en las cuales uno puede llegar a coincidir, otras en las cuales no puede llegar a coincidir porque se ha seguido rumbos diferentes, y otras cuestiones en las cuales se ha ido tomando o asumiendo diferentes doctrinas y posturas como una reacción a una situación. Nosotros en el mundo islámico tuvimos un devenir histórico diferente al que hubo en Europa. Y es por eso no hubo esas contradicciones de ciencia y fe, por ejemplo, o de racionalismo, y como contraposición al racionalismo, la religión, cosa que sí hubo, por ejemplo, en Europa. Y es por eso que a partir de aquí es que llegaron a tomar otro rumbo las diferentes ideologías, ideas, pensamientos, y es por eso que tal vez en algún sentido, dentro de lo que es el mundo islámico, se ha imitado a ciegas al occidente sin desarrollar estos mismos conceptos ya desde su misma postura o del mismo recipiente cultural ideológico que contiene a los musulmanes. Faisal, hay dos personas que quieren intervenir, Oscar Sí, sí, por favor, sí, por supuesto. y posteriormente Héctor Javier Castañeda. Entonces démosle la palabra primero a Oscar, que la pidió, que también es, pues, compatriota suyo. Oscar tiene el uso de la palabra, abre el micrófono, y luego Héctor Javier. Oscar, abre el micrófono. Oscar, tienes el micrófono cerrado. Oscar, tienes el micrófono cerrado. Oscar tiene el micrófono cerrado. Bueno, mientras Oscar lo abre, pues entremos con Héctor Javier. Héctor Javier. Buenas noches a todos. Gracias por la palabra y el espacio. Primeramente, pues, de nuevo agradecer a don Gustavo y a todos los presentes por este espacio de diálogo. Este trata de un tema bastante interesante. Y bueno, sin más, tengo tres cositas para decirle al señor Faisal. Dos preguntas y una, digamos, contraargumentación. Primero que todo, con respecto a lo último que menciona el señor Faisal sobre la ausencia de una contraposición entre razón, ciencia y fe en el mundo islámico, a diferencia de pues, lo que ha pasado acá en Occidente, se debe en gran parte a la poca apertura que los núcleos islámicos han tenido para con la discusión de los fundamentos del mismo, mientras que en Occidente sí se dio, sobre todo a partir del Renacimiento, una especie de apertura al uso de la racionalidad, como la conocemos hoy en día, que usted le llama racionalismo moderno, y la Iglesia se ha venido adaptando y abriendo a los nuevos tiempos, a las nuevas ideas, a las nuevas, digamos, interpretaciones y cosmovisiones del mundo. Entonces, esa ausencia de la contraposición entre fe y razón en los núcleos islámicos se debe más que todo a que estos núcleos se han mantenido cercados a ese tipo de avances, a ese tipo de discusión. Y ahora, dos preguntas. Usted dice que la fe y la razón, o el racionalismo y la fe van de la mano en su forma de ver el mundo, ¿no? Pero entonces ahí me quedan dos inquietudes. Usted primero comenta que el intelecto, si bien es importante, y la inferencia del creyente o del individuo es importante, siempre llega con una especie de techo en la que se encuentra con algo que se escapa de la razón. Véase las leyes divinas, los mandatos divinos, el libro sagrado, algunas. No es esta una forma implícita o entre dientes de reconocer que llega un momento en que la razón no tiene nada que hacer con el dogma y que es el dogma el que al fin de cuentas prima. Algo muy parecido a lo que sucedía como lo recordó el señor Gustavo, con el razonamiento de San Agustín, que en un intento por conciliar a la razón y la fe, terminaba en algún punto dándole prioridad o cierta
cierto peso en la balanza a la fe por sobre la razón. Y lo último, ¿cómo se puede proclamar racionalismo o racionalista, una postura que se basa o que se fundamenta en un libro cuyo segundo capítulo, el Al-Baqara, que se traduce como la vaca, en la sura número 2, profesa algo como este libro en el que no hay duda, o sea, es decir, en el que hay ausencia de duda en todo lo que se dice en él, es una guía para los piadosos. Y entonces me remito a preguntar, ¿cómo un libro que se declara exento de duda puede luego proliferar toda una especie de cualquier tipo de racionalismo, si el racionalismo se basa precisamente en lo que es la discusión, en lo que es la duda, en lo que son los interrogativos? ¿Cómo se puede llamar a eso racionalismo? En lugar de un dogma, que un dogma pues se declara Perfecto. como algo absolutista y que no se abre la discusión. Bueno, con respecto al mismo Sagrado Corán es el que responde a esta pregunta con una frase que yo ya dije dentro de la exposición, donde el mismo versículo del Corán, primero a lo largo del Corán se encuentran estos versículos, esto para gente que reflexiona, para gente dotada de intelecto, y este versículo que yo dije dentro de la exposición, que es: albricia a mis siervos, aquellos que escuchan las diferentes palabras y toman la mejor. Tal vez muchas veces cuando uno tal vez toma lo que son las ideas preconcebidas respecto a una religión y tal vez quiera o se piense que otra religión también tiene ese mismo tipo de ideas preconcebidas. Con respecto a lo que es en este caso, lo que es la fe, y no existe duda en este tipo de razonamientos. Albricia a mis siervos que escuchan todas esas palabras y siguen la mejor. Es prácticamente eliminar el referente y es orientar a las personas. Como dije, orientativo. Muchos de los versículos de Sagrado Corán son orientativos y no impuestos, como cuando hablé acerca del tema de lo que es negar la idolatría. No negamos la idolatría por este versículo de Sagrado Corán. Lo que hacemos es tomar este versículo como orientativo. Todo este tipo de orientaciones son orientaciones correctas. Todo este tipo de orientaciones, desde que nosotros creemos, los musulmanes, que provienen de Dios Todopoderoso y no son una interpretación de algunos seguidores del profeta o algo que se ha escrito muchos años y décadas después. No, es la revelación directa y no existe otro texto del Sagrado Corán. Y es por eso que cuando el Corán dice, este es un libro sobre el cual no hay duda acerca de que es la revelación de parte de Dios, por lo menos para los musulmanes y para todos aquellos que han hecho una investigación exhaustiva, podemos llegar a decir, a lo que son los alcances, los milagros científicos del Corán, las predicciones del Sagrado Corán, y un montón de cuestiones más que nos hacen ver que realmente como nociones generales, y esa es una de las características que tiene el Sagrado Corán, en lo cual se diferencia de los textos que han quedado de los libros sagrados anteriores, en el cual no hace muchas veces un desarrollo de pormenores, sino que más que nada son cuestiones generalizadas. Estas cuestiones generalizadas son precisamente para que estén en todo el tiempo y en el lugar. El hecho de que no haya duda en el libro es según como lo toma también el interlocutor. No hay duda en qué. No hay duda en cada frase tal como yo la entiendo. No hay duda tal como yo entendería esta frase si estuviera en el libro sagrado de otra confesión a la cual yo estoy más acostumbrado. El mismo Sagrado Corán, yo por ejemplo puedo decir como dato que no existe ninguna traducción correcta del Sagrado Corán. Lamentablemente, yo cuando veo es un acercamiento de lo que son los temas del Sagrado Corán. Encontramos, por ejemplo, cuestiones o nociones que vamos a ver en el Sagrado Corán, por ejemplo, cuando dice y se encontraron las dos huestes y aquella que era la que tenía más bravura. Bueno, ¿cuáles son las dos huestes? Bueno, lo que hay que hacer es buscar los libros de exégesis del Sagrado Corán, las narraciones del profeta del Islam para poder llegar a entender. Hay muchos que han tomado este tipo de cuestiones para decir es algo ambiguo, y cómo puede haber, no puede caber duda en algo que es ambiguo.
O, por ejemplo, cuando se hace alguna crítica, por ejemplo, al Sagrado Corán, se habla de un versículo en el cual dice, matadle doquiera les encontréis. ¡Epa! Eso ya aquí ya hemos encontrado como el Corán lo que hace es incitar a la violencia. No, vamos a leer un poquito los versículos anteriores, vamos a leer los posteriores. Los musulmanes no tenían derecho a defenderse de los idólatras. En un momento dado, cuando fueron asesinados, sus propiedades usurpadas y fueron expulsados de sus hogares, se le permite a los creyentes defenderse, combatir contra los incrédulos, aquellos que se asesinaron, expulsaron, atacaron a nuestras mujeres, combatir contra ellas, matar de doquiera les encontréis en esa batalla. Pero si se detienen, detente. Sigamos leyendo, veamos lo que está antes y veamos lo que está después. Si se detienen, detente. Porque Dios no ama a los transgresores. Vemos que si únicamente sacamos de contexto una de las frases, vamos a decir, el Corán es un libro de violencia, o el Corán es un libro que únicamente tiene ambigüedades. Y es por eso que, por lo menos como dogma, lo que hace el Islam, y lo dispone como dogma, negar el fideísmo, no aceptar algo solo porque es dogma. Eso es algo que he repetido en toda mi exposición desde el principio. Aceptar a Dios únicamente porque Dios lo dice. Aceptar al profeta del Islam solo porque el mismo profeta del Islam lo dice. Aceptar al Corán solo porque el mismo Corán lo dice. Eso es inválido dentro de lo que es el Islam. Hay que usar el uso del intelecto, hay que usar el uso de la razón. Y es por eso que podemos llegar a considerar que el elemento racional fundamental, sobre todo en lo que es la charla que nos toca ahora, que es el rol y papel que juega la razón en la edificación de las creencias. Ya como dije, no de los pormenores, porque el intelecto tiene sus alcances, creo que ya he puesto lo suficiente sobre el tema. Pero, gracias, por ejemplo, a pesar de toda una charla de una hora, no comprender o no una frase tan simple como el hecho de decir el Islam no acepta el fideísmo. El Islam no se acepta algo solamente porque sea algo fe. A pesar de todos, tal vez todos esos razonamientos, todos esos argumentos en San Agustín, de San Anselmo, de otros, pueden haber llegado a un callejón sin salida en un momento por las características de la fe a la cual se defendía de manera racional e intelectual, y no porque la racionalidad o intelectualidad de cualquier manera deba llegar a justificar cualquier confesión religiosa. Faisal, démosle la palabra a Héctor. Sí. Oscar, pero abrí el micrófono, pero si está en el micrófono. Ahí estoy. Pero acabas de abrirlo, hace rato que te estamos llamando. Ahí estoy. Bueno, Oscar y luego Héctor, brevemente. No estamos escuchando. Faisal, ¿tú me permites decirte amigo, compañero? Perdón, estoy escuchando muy despacio. Si tú me permites decirte amigo o compañero en lugar de maestro. Como sea, no hay ningún problema. Porque amigos compañero, somos hermano. Eso, amigos somos los amigos de la filosofía, compañeros los que acompañamos los procesos, esto que estás tratando de descifrar. Entonces te voy a hablar desde ese lugar. Bueno, yo tengo 65 años, soy un viejo, sí. Un viejo que se ha dejado pensar un poco y a trabajar el derecho. Excepto de dudas, yo lo tomé, cuando te hicieron la pregunta, es una metáfora en definitiva. Es como decir las metamorfosis de Ovidio. ¿Cómo vamos a pretender que racionalmente se explique eso? Me parece que son en realidad ideas complejas, más complejas que la idea simple de la comprobación científica. Así que te acompaño en ello. Me gustó mucho lo de encomendarte al misericordioso y al compasivo, y aquello que prestan atención a las palabras y siguen la mejor. Eso es una oración para todos los tiempos, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando hablaste de la crítica Oriente Medio, Oriente Lejano,
Es lo mismo que yo digo en Argentina, cuando dicen el interior. ¿Qué interior? ¿Acaso mi pueblo no es lo central? ¿Por qué mi pueblo va a ser el interior? Esto es así. Es decir, estamos nominados por la dominación. Esta es la verdad. Centro y periferia. Si al mapa lo damos vuelta, de pronto mi pueblo es el centro del universo. Y no es ningún exterior o ningún interior. Así que te acompaño también en esa idea, Faisal. Por otro lado, yo he sido un hombre educado en las ideas y sé el problema del positivismo, pero nunca dejé de echarme un rezo. Y sé que cuando el rezo se hace temblando, hay alguien que escucha. Esto, ya me estoy poniendo muy místico, pero es así, exactamente así. Y en el movimiento campesino de Santiago del Estero, el cual participo, nosotros hablamos de pensar en el alero del rancho. Eso es metáfora. Eso es maravilloso, es religioso. Pensamos en el alero del rancho. No pensamos en la universidad de tal o cual lugar, en la academia, sino en el alero del rancho. Por otro lado, también te agradezco la idea de que sacaste la cuestión religiosa de lo individual. La cuestión es colectiva. Cuando alguna vez acompañé alguna misa, he visto cuando una comunidad religiosa camina hacia Dios. Es una comunidad que está caminando. Es maravilloso. Por otro lado, te digo, Schopenhauer, los filósofos del Occidente, los filósofos hablan de la intuición antes que de la razón y le adjudica a la intuición el pensamiento privilegiado antes que la razón. Nietzsche habla en contra de la razón. Heidegger habla de la casa del alma. Es decir, tenemos en Europa esos ejemplos y en Latinoamérica tenemos a Dussel y a Paulo Freire en la pedagogía de la liberación, que todos respetan la religiosidad del pueblo. Tenemos que poner en comunicación las filosofías. Vamos a encontrar ahí el conocimiento que dice el Islam que hay que procurar. Ciencia y fe y separación. El socialismo dijiste como secularización. Bueno, el socialismo latinoamericano rescata la religiosidad de Latinoamérica, de nuestra América, diría José Martí. Entonces, digamos que tenemos un camino abierto para la conversación filosófica y la acción, porque la conversación sola a esta altura de mi vida tampoco me significa demasiado. Las buenas ideas son ditirámbicas, confluyen, se entienden y conversan. Así que te dejo estas ideas, este acompañamiento y te agradezco la hermosa charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, simplemente como comentario, primero como un comentario, hay una historia de un famoso sabio de la época medieval islámico, donde respondía todo o con ironía o con un chiste. De una vez le dijeron, ya que eres tan sabio, ¿dónde queda el centro del universo? Digo, ahí donde está sentado mi burro. Dijo, ¿cómo que no hay? Si no me creen, vayan y midan. Bueno, así que sí, con ese sentido, sí, a dónde poner el referente, sí, podemos comprender muy bien ese tema. Yo también soy del interior de la Argentina. Con respecto a estos diferentes temas, es muy bueno eso que ha dicho acerca de lo que es la práctica. Muchas veces nos quedamos teorizando y hay que ver en la práctica realmente qué es lo que uno puede sacar con este tipo de conversaciones. Lo primero que podemos sacar es el hecho de conocernos. Es muy fácil demonizar algo que no se conoce. O una cultura que no se conoce, demonizarla, o que por diferentes factores que ha habido en el pasado, la época de las cruzadas, después del colonialismo, después de lo que sea, sembrar un manto de duda, ahora precisamente con las nuevas agendas occidentales como para
buscarse un enemigo después que cayó la Unión Soviética, y el árabe que era el turco, el almacén, ahora resulta que es el terrorista que tiene una bomba seguro. Bueno, y así, ese tipo de cuestiones hay que saber, digamos, ponerse al día con diferentes tipos de noticias, tener bastante percepción política, social, y por supuesto separar áreas. Separar áreas para ver a dónde se puede trabajar en conjunto. Hay cuestiones sobre la exclusividad de una religión, que hablaban sobre la legitimidad de la misma o de una filosofía. Esa es un área. Otra área que podemos hablar es el tema de la convivencia, y hay otra área que es de la inclusión, donde tenemos los puntos en común. Por ejemplo, de lo que estaba hablando acerca de cómo muchas corrientes hoy en día también que tal vez tienen una mala fama, como que niegan la religión. Vemos que hoy en día muchos socialistas también lo que hacen es respetar la religiosidad del pueblo. Eso nosotros lo vemos, y lo vemos en la práctica, lo vemos en Argentina, y es precisamente porque hacemos y debemos hacer los diferentes grupos una separación de ámbitos e ideas. Por ejemplo, dentro de lo que es la misma religión, nosotros aceptamos una inclusión en el tema de la salvación. Dios es poderosísimo, Dios es misericordiosísimo. Los musulmanes decimos en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Con esa compasión y misericordia no va a unas personas que tienen una buena intención, quieren el bien común, quieren el bien de los demás, e incluso trabajan para eso, cosa que no todo el mundo hace. Resulta que únicamente porque no tenga la camiseta de tal o cual religión, Dios no le va a aceptar, por ejemplo, todo ese trabajo, o no le va a considerar todos esos esfuerzos. Obviamente eso se cae de maduro, que no es de esa manera. Faisal, se nos está acabando el tiempo. Héctor, brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo. Estamos a punto de salir del aire. Javier, bueno, la pregunta gracias, y hasta aquí llegamos. Bueno, siguiendo lo de la respuesta, al final me gustaría, si finalmente usted reconoce que en un punto es imposible conciliar la razón con la fe, en la medida en que el intelecto, como usted bien manifestó, tiene ciertos límites cuando se acerca a asuntos de fe que, como usted bien comentó, son incomprendibles para la razón humana. Y dos, cuando usted hablaba en su discurso en contra de la secularización, y yo me permito decir que la secularización, muy contrario a la satanización de la religión o la eliminación de la religión, busca precisamente establecer un diálogo, ¿cómo sería la palabra? Un diálogo entre varias esferas, ¿no? Un diálogo incluso se podría hablar interreligioso, aunque este sería un término un poco extraño, porque la secularización no es una religión, la filosofía secular no es una religión, sino que más bien es, digamos, la ausencia de una religión como núcleo, sino que más bien un soporte de la diversidad de ideas. Entonces, como una posición que se profesa abierta a la racionalidad, que es igual a discusión, a la duda, a la interrogancia, puede salirse luego de cualquier, digamos, esfera secular. Bueno, o sea, ¿cómo se puede entrar con esa corriente? Sí. Bueno, con respecto al primer tema, por lo menos desde el Islam, es imposible que haya un aspecto en el cual haya una contradicción entre ciencia y fe, o no haya un alcance donde hay cosas que no puedan llegar a ser explicadas de manera racional. Por lo menos dos dentro de lo que son las nociones del Islam. Tal vez haya otras confesiones religiosas donde lleguen a un punto donde esas confesiones, donde se vean obligados a recurrir al fideísmo. Pero eso no sucede en el Islam. Incluso lo que es la creencia en la divinidad, en la misma esencia divina, si hay algo que es ilógico, si hay algo que es contradictorio, directamente la mente humana, por lo menos desde el punto de vista de los musulmanes, no debe ser aceptado. Así que la racionalidad está incluida en todos los niveles de lo que es la creencia. Y con respecto al tema del secularismo, lamentablemente no es lo que vemos. Tal vez eso sea así como usted dice de manera teórica, pero lo que vemos en la práctica es, por ejemplo, en Francia, ser secular no se permite, precisamente invocando el secularismo, que vayan mujeres con su hijab, con su pañuelo
a las escuelas, cuando se puede ir, por ejemplo, con cualquier tipo de tatuaje, con cualquier tipo de cuestión, realmente pop, realmente el rock, pero al ser un valor religioso, no solamente pasa con los musulmanes, creo que pasa con los judíos, con el kipá también, y ese tipo de cuestiones. Mientras la secularización signifique eso en la práctica, como lo que estamos viendo en países como Francia, lamentablemente sí, lamentablemente va a ser algo negativo. Ahora, si únicamente se mantiene dentro de lo que es la teoría y lo que hace la secularización es darle igual libertad, iguales ventajas y desventajas a todos los miembros de la sociedad, independientemente de la confesión que tenga, por supuesto es algo que apoyamos todos, incluidos los musulmanes. Faisal, se me acabó el tiempo. Creo que voy a tener que invitarlo, si a usted no se molesta, a otra conferencia para que continuemos. Vamos a coordinar con el profesor Nasser. Porque vale la pena ya precisar algunos elementos que se han dejado pues muy generales y que creo que merecen... Han muchas cosas en el tintero. Claro, y que merecen digamos, unas aclaraciones mucho más fuertes, más precisas. No sabe cuánto le agradezco pues su intervención, muy interesante, muy poderosa, y espero contar con usted próximamente. Y a todos ustedes también. La semana entrante viene otro cheid de Cuba y viene a hablar también sobre el problema de la filosofía y la religión, si no estoy mal. Entonces seguimos conectándonos y luego viene una mujer que va a hablar sobre la mujer en Irán, creo, en el mundo islámico, y tenemos, o sea, un ciclo de conferencias sobre una cultura que poco conocemos y que siempre ha estado presente de muchas maneras en el idioma, en las costumbres, en la gastronomía, en nuestra cultura latinoamericana. Sí. Muy bien. Muchas gracias.